No estudio pues, matemáticas. Yo sí llevo un buen tiempo estudiando matemáticas, soy ingeniero. Nunca me decidí por estudiar matemáticas porque siempre he visto que los científicos son como muy reacios a creer en Dios. Entonces me dediqué mejor por la ingeniería. Ya llevo 16 años en la docencia universitaria y llevo más o menos 22 años, 32 años, perdón, en las enseñanzas, y hace unos 3 años, cuando la pandemia, me surgió la idea como de ponerme a estudiar las enseñanzas desde la perspectiva de la ciencia, porque nosotros lo que practicamos es la ciencia de la palabra hablada. Entonces yo tuve como la inquietud de cómo demostrar que lo que los maestros nos enseñan es científico. Incluso muchos de las personas a las que me voy a referir hoy, cuando uno busca desde la parte científica, ellos no han sido reconocidos porque la ciencia dice que lo que no es observable y medible no es ciencia. Pero muchas de las cosas que ellos han dicho se pueden corroborar fácilmente, aunque desde la ciencia pues no es aceptado como verdadero. Estamos en la asociación de Sami Lighthouse, que es una, Sami Lighthouse traduce la cima en el faro, es una fundación que fue fundada en 1958, es una organización no sectaria y sin fines de lucro, que esparce el conocimiento de todas las religiones del mundo. La sede central está en Montana, en el Parque Yellowstone, y hay grupos de enseñanza en los 5 continentes, en diferentes países y en diferentes ciudades. Sami Lighthouse es el lugar de encuentro para el buscador que desea obtener la automaestría del ser y trascender las limitaciones del tiempo y del espacio. Incluso hoy vamos a hablar del tiempo. La conferencia se titula Matemáticas prácticas para entender a Dios. Es la tercera conferencia ya de una serie de conferencias que estoy organizando. Por las limitaciones de tiempo que tengo y porque no se encuentra un libro donde recopilar toda la información, no es tan fácil armar una conferencia de estas. Es una conferencia que lleva demasiado tiempo. No es lo mismo uno coger un libro, leerlo y armar una conferencia que empezar a buscar cada libro que habla de matemáticas, que habla de los aspectos que yo quiero enseñar, y perla por perla y empezar a sacar los aspectos que sirven y después empezar a unir eso con lo que es la ciencia, porque hay que hacer una extrapolación. Primero explicar desde la ciencia qué significa algo, después mostrar cómo aplica para nosotros y después mostrar qué dicen los maestros. Entonces, es la tercera conferencia ya. Con el material que he encontrado, yo creo que se podrían hacer unas 10 conferencias o un poquito más entre lo que es matemática y geometría. De hecho, hay libros de geometría sagrada, pero ninguno habla de la perspectiva de los maestros. Pero ya empecé pues como en esa parte también. Para comenzar, vamos a hacer este decreto de protección a San Miguel Arcángel y después vamos a escuchar una invocación por nuestra mano mensajera. Lo vamos a hacer 3 veces, lo vamos a hacer despacio, que ya se lo sabe, puede cerrar los ojos y visualizar cada una de las palabras que está repitiendo. Y ahora vamos a demostrar y a explicar por qué la importancia de hacer los decretos a las oraciones en múltiplos de 3. Entonces vamos a comenzar haciendo este decreto 3 veces. Juntos. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy.
Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. Vamos a ponernos de pie para escuchar la invocación de la rosario. Oh Dios Todopoderoso, entra ahora en nuestro corazón y toma dominio. Llévanos a tu corazón. Abre nuestro entendimiento a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A través del Señor Maitreya, Buda Gautama, Señor Sanat Kumara. 7 Elohim de Dios, recréennos a medida que nos ocupamos en el proceso creativo en la imagen y semejanza de Dios. Restáurennos al punto del comienzo con Brahman y la palabra. Oh vengan poderosos fuegos creativos, el espíritu de la resurrección, los ángeles de llama violeta y legiones de acuario. Que el fía del Señor esté con nosotros este día para deshacer el yo irreal y para la manifestación del ser divino. Venimos para la integridad ante tu altar, oh Dios. Haznos uno, restáuranos de alfa a omega, que la danza del gran sol de nuestra unión cósmica, cuerpos causales de llamas gemelas, se unan ahora para la celebración de la vida, de las preparaciones finales para los nuevos comienzos en este día. Oh Dios, que todo lo que es santo, puro y bello, y todo lo que has hecho y ratificado por ti mismo, siga adelante. Que todo lo que se pueda arrojar al fuego sagrado en esta hora, se arroje al fuego sagrado. Oh Dios, Padre, Madre, en la gran alegría de tu amor, comulgamos juntos para reedificar el templo del hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Madre Divina. Amén. Vamos a ver un pequeño video que muestra un poquito más a fondo la organización y vamos a ver los mensajes explicando algunos temas. If your desire is union with God, then come with me and let me show you through this chart of the I Am Presence what are the stages of that reunion. If you look at the chart behind me, you see a likeness of yourself standing in the violet flame. The violet flame is God's gift of the Holy Spirit to you. Through the violet flame, you transmute the records of negativity, or sin, or karma. And in that process, you attain union with your Holy Christ Self, who is the middle figure in the chart. This is the manifestation of the Son of God. As you look beyond that presence of the Christ, you see the I Am that I Am, centered in spheres of concentric light. The I Am presence is the same, the very one who appeared to Moses and gave to us that name, I Am that I Am. The goal of the conclusion of your life is to attain union with God, the I Am presence. Your soul ascends to that presence already wearing the garments of your Christhood. And in that I Am presence, then, you know yourself as an immortal being, whom we call an Ascended Master. The path of the teachings of the Ascended Masters is this, union with God. All of the world's major religions, in their mystical paths, have demonstrated this union. And therefore, come and study the teachings of the Ascended Masters and find your liberation in this life.
The preceding lecture was given by Elizabeth Clare Prophet, world-renowned author and spiritual teacher. The Summit Lighthouse is an international spiritual organization dedicated to universal enlightenment. Founded in 1958, the Summit Lighthouse has been a beacon of truth to thousands worldwide and a leader in New Thought spirituality. The preceding program has been brought to you by the Summit Lighthouse. For more information, call 1-800-245-5445 or visit our website www.tsl.org. Outside the USA, call 406-848-9500 or write to the Summit Lighthouse, 63 Summit Way, Gardner, Montana, 59030 USA. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy en esta conferencia? Vamos a mirar por qué lo que pasa para nosotros puede ser miles de millones de años y para Dios puede ser un microsegundo, un minuto o un tiempo mínimo para Él. También vamos a ver por qué se deben repetir los decretos desde la parte de la ciencia, cuál es el poder del 3×3 y por último, para ir entrando con lo de la geometría, que representa el círculo, el triángulo y el cuadrado desde la parte de las enseñanzas. Tenemos una página web, www.tslcolombia.organización. Ahí pueden encontrar mucha información de la organización. Tenemos una biblioteca donde pueden encontrar diferentes libros y una librería con las personas se pueden afiliar con un carnet, pueden prestar los libros y llevarlos a su casa y leerlos. Tenemos una emisora donde pueden escuchar perlas 3 veces al día y también pueden escuchar conferencias. Cada día se colocan diferentes perlas y diferentes enseñanzas. La pueden buscar en la web, en Google, ponen emisora de Summit Lighthouse, emisora de San Germain, y ahí van a encontrar la emisora y durante todo el día está funcionando. Tenemos diferentes actividades. Los jueves a las 6:30 tenemos las conferencias. Tenemos la librería que está disponible de martes a domingo. La biblioteca, como les decía ahorita, donde prestan libros. Y hay servicios devocionales para personas nuevas y para antiguas, toda la semana, los miércoles a las 6. La vigilia de las horas de Jesús, los domingos el servicio de la iluminación a las 9 de la mañana. El coro se reúne los sábados a las 6 p.m. Aquí estamos ya llevamos casi 2 años, nos tocó pues parar mucho cuando la pandemia, pero están cordialmente invitados todas las personas de acá para que hagan parte del coro. Todos los días, de lunes a domingo, a las 5 de la mañana, tenemos el Rosario del Arcángel Miguel. Ahí se hacen decretos de llama violeta, del rayo del día y el Rosario de la Virgen María. También tenemos enseñanzas para adolescentes y niños. Tenemos el grupo el Juvenil Corazón Diamantino. Se reúne los domingos y Escuela Dominical de Niños desde los 2 hasta los 11 años, creo que son los niños, ya después siguen en los diamantinos. Y reunión de grupos para jóvenes de la corte del rey Arturo, están todos cordialmente invitados. Vamos a comenzar con la conferencia, Matemáticas Prácticas para Entender a Dios. Como subtítulo que le colocamos, déjate llevar por las matemáticas y los números para entender algunos aspectos de Dios. Como les decía al principio, uno siempre encuentra que los científicos son muy reacios a creer en Dios, la mayoría de ellos. De hecho, me he dado cuenta que la mayoría de los ingenieros también. Y creemos a veces que la religión y la ciencia son totalmente opuestas, son dos cosas totalmente contrapuestas, que no tienen nada que ver con la otra. Pero los mismos maestros nos han enseñado que la religión y la ciencia son dos polos opuestos, son dos escalas de 2 grados opuestos de la misma escala. Entonces, uno de los maestros del arcángel Zadkiel, en una perla del 9 de octubre de 1964, nos dice que el nacimiento de la ciencia no ocurrió como algunos piensan, a través de la búsqueda externa del hombre, de las causas detrás de las apariencias de la naturaleza, que es como lo que se ve hoy,
sino que por el contrario se originó dentro de la idea central de la verdadera divinidad del hombre. Por tanto, la ciencia nació de Dios, no de la razón y el experimento humano. Y en un sentido muy real, la investigación científica es un reflejo de la búsqueda espiritual del hombre. Yo traigo a colación esta nota, aunque ya la había pasado en las otras conferencias, para que miren pues la importancia de contrarrestar o de contrastar la ciencia y la religión. Y la amada maestra Leto en 1973 nos dijo que, y así la religión aparece como las espirales de alfa para revelar la naturaleza espiritual de Dios al hombre. Y las espirales de omega surgen para establecer la ciencia sagrada. Tienes una ciencia en el mundo, pero es una ciencia que se basa en los efectos más que en las causas y en la primera causa. Ellos nos explican acá que la religión está asociada con alfa y la ciencia con la madre omega. Para comenzar, ya entrando como más en la conferencia de hoy, encontré en una perla esta oración que me llamó mucho la atención del amado Kutumi. Dice que Dios es la matemática y el matemático supremo. En una conferencia pasada yo había colocado una cita de Galileo que decía que el lenguaje con que Dios escribió el universo es las matemáticas. Pero esta es una de Kutumi. Recordemos que Kutumi fue una de las encarnaciones de Pitágoras. Entonces me pareció muy llamativa la frase. Para comenzar, una de las primeras preguntas que estaba en la invitación es ¿por qué lo que para nosotros puede ser miles de millones de años, para Dios puede ser un microsegundo? De hecho, en varios libros narran historias en Habitante de dos planetas. El autor narra una experiencia que tuvo, y cuando él estuvo mucho tiempo pues viviendo esa experiencia, o muy corta, y cuando viene encuentra que ya había pasado mucho tiempo. Entonces hay que empezar por decir que el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo, y eso nos lo enseñó Albert Einstein en la teoría de la relatividad. Para eso vamos a explicar la paradoja de los gemelos. Bueno, yo recuerdo a los dos pequeños. Ellos siempre estaban por ahí jugando, los dos juntos. Les encantaba hacer bromas. El uno se llamaba Alex y el otro se llamaba Manuel. Y siempre estaban por ahí jugando, jugando. Pero ellos eran idénticos, completamente idénticos. No tenían un lunar diferente el uno del otro. Y ellos se aprovechaban de este parecido y se vestían siempre iguales para que no los pudieran reconocer. Y entonces así hacían más bromas y le hacían bromas a los papás y a los amiguitos. Y ellos así fueron creciendo. Pero rápidamente fueron tomando intereses diferentes. Alex se empezó a interesar mucho por el cielo. Él le encantaba salir y mirar las estrellas por la noche, y mirarlas y ver las relaciones y mirar los planetas. Y muy pronto empezó a investigar cuáles eran los planetas, las constelaciones, todo. Él se empezó a interesar mucho por eso. Y a Manuel eso no le importaba casi. Entonces ellos siguieron creciendo y se fueron dividiendo en intereses más y más cada día, hasta que un día Alex dijo, no, es que yo quiero ser astronauta. Yo eso que estoy viendo en el cielo, yo quiero ir a verlo en persona, en vivo y en directo, yo lo quiero ver. Entonces él dijo, no, yo me voy a ir a verlo. Y entonces él empezó a estudiar, a hacer todo. Hizo convocatorias, fue a la NASA, bla, 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 hizo de todo y consiguió ser un astronauta. Sí, hizo todos los procesos, todos esos entrenamientos que son súper arduos de estado físico, de estado mental que les enseñan a ellos. Pero él como quería tanto, él se esforzó, él estudió y volvió a estudiar y lo consiguió. Entonces, cuando ya él se volvió astronauta, resulta que un día hicieron un avance científico pues extraordinario de unos nuevos cohetes que que podían casi que llegar, no llegar, pero que podían viajar muy rápido, casi hasta la velocidad de la luz. Y entonces,
gracias a ese nuevo avance, pues ya iban a poder descubrir más cosas, claro, iban a poder ir más lejos, ver más planetas, ver qué había más allá. Entonces Alex estaba, no, maravillado, él quería, él se apuntó, él dijo, no, yo, voluntario, de una, voluntario, y él fue uno de los astronautas que escogieron para hacer ese viaje, para descubrir, ir a los planetas, a las lunas de los planetas, y ver los anillos de Saturno, etcétera, etcétera. Y entonces él súper contento, pero Manuel no, nada que ver, él tenía una vida normal, tranquila, no le gustaba todo eso, estudiar tanto, ¿para qué? No, él quería una vida más tranquila y relajada. Entonces, muy bien, todo iba, bla, 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 empezaron a hacer todos los protocolos y procesos para poder empezar un viaje de semejante talante, y se llegó el día en que iban a viajar. Entonces pues los hermanos se querían mucho y ellos se despidieron igualitos, seguían, el tiempo había pasado, habían crecido, pero eran idénticos, idénticos, el pelo del mismo color, mismo corte, los ojos igualitos, todo igual, todo igual. Y entonces Manuel fue a despedir a Alex en la misión que él tenía. Y entonces, muy bien, llegó, se despidieron, muy emotivos, bueno, normal. Y Manuel se montó y se fue para su expedición. Y Alex se montó y se fue para la expedición. Y Manuel se quedó con su vida, consiguió su esposa, tuvo hijos, pasó el tiempo, consiguió un trabajo, pasaron los años, los hijos de él crecieron, fueron a la escuela, salieron de la escuela, la universidad, pasó y pasó y pasó el tiempo. Y él se fue envejeciendo, normal. Y él estaba muy extrañado porque el hermano no volvía, se empezó a preocupar, qué será lo que está pasando, por qué se está demorando tanto esa misión, por qué está tan larga, si ellos iban a viajar tan rápido, ellos no se vieron haber demorado tanto, se iban a la velocidad de la luz. Hasta que un día en las noticias sacaron titulares, últimas noticias, el cohete que había salido hace 20 años iba a volver. Iba a volver y decían la fecha, bla, 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 todo. Y entonces Manuel, ¿qué? ¿Por qué se demoraron tanto? Bueno, en fin. Y entonces no, él se preparó para recibir al hermano, él se preparó, bla, 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 se puso todas, le dijo a su esposa, a los hijos, los invitó, venga, vamos a recibir a mi hermano, va a volver después de tantos años. No, que me irá a contar todo lo que vivió, todo lo que le pasó. Y él se fue a vivir, a ver al hermano. Y entonces fue como era el hermano, pues él lo podía recibir todo. Y cuando llegaron, él vio, cuando se bajó el hermano de la nave, que el hermano estaba igual que cuando se había ido. Estaba igual. Y él ya estaba más viejito, canoso, con arrugas, con hijos. Ya había pasado un montón de tiempo, un montón de etapas de la vida. Y el hermano estaba como cuando se había acabado de ir. ¿Y qué pasó acá? Y entonces el hermano le contó las aventuras, bla, bla, bla. No fuimos, mira, nos fuimos para Saturno. No, ese planeta todo grande, esos colores todos exóticos, no te imaginas. Las lunas nos encontramos unas cosas ahí todas raras, unas piedras con unas formas tan extrañas, bla, bla, bla. Y le fue contando como todo. Cuando le va diciendo, sí, no, esta ha sido una de las mejores semanas de toda mi vida. Y el hermano, ¿qué? ¿Una semana? ¿Cómo que una semana? Si han pasado como 20 años. Yo me fui una semana. Yo todo eso lo hice en una semana. Y entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que una semana? Entonces, ¿qué habrá pasado? Bueno, la paradoja de los gemelos surge de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein por allá en 1905. Él lo que propuso es que el tiempo no es absoluto, sino que es relativo y depende de la velocidad con que cada persona se mueva. Entonces, eso se conoció más tarde como la dilatación del tiempo.
La dilatación del tiempo, según la teoría de la relatividad, dice que un objeto que viaja a la velocidad de la luz experimenta lo que se conoce como dilatación del tiempo. Eso significa que el tiempo para ese objeto se ralentizaría en comparación con un observador en reposo. Eso fue lo que nos contó Miguel con la paradoja de los gemelos. El tiempo para ellos no transcurrió de la misma forma, mientras que Manuel, que estaba en la nave, el tiempo transcurrió muy lento. Para Alex, que estaba en la Tierra, pasaron muchos años. Por eso, aunque eran gemelos, habían nacido el mismo día, tenían la misma edad, en el momento que se volvieron a encontrar, los dos tenían una apariencia muy diferente. Mientras uno se veía muy joven, el otro ya se veía con una edad muy avanzada. Entonces, esto, como les digo, fue en la teoría de la relatividad especial. Más tarde, Henry Lorentz, que fue un físico nacido en los Países Bajos, realizó contribuciones en el campo de la electrodinámica y la teoría de la relatividad especial. Él sacó lo que se conoce como el coeficiente de Lorentz. Lorentz desarrolló la ecuación del factor de dilatación del tiempo, que describe cómo el tiempo se estira o se contrae en función de la velocidad relativa entre observadores. Dependiendo si uno se está alejando del observador o se está acercando, el tiempo se puede volver más lento o se puede volver más largo. Eso depende de la dirección en que uno se esté moviendo. Entonces, este tiempo dilatado se conoce como el tiempo propio sobre el factor de Lorentz, que fue la contribución que hizo Lorentz a esta paradoja de los gemelos. Cabe anotar aquí que normalmente pues en las conferencias yo no utilizo nada de matemáticas. Explico desde la matemática. Aquí solamente tenemos la formulita de Lorentz, que gamma es igual a gamma sub 0 sobre raíz de 1 menos la velocidad del cuerpo que se está moviendo al cuadrado sobre c. Recuerden que esa c, que es la que nos da Albert Einstein, que es la velocidad de la luz, y esa velocidad de la luz está al cuadrado. Entonces, gamma es la variación del tiempo de un observador en la Tierra, porque vamos a calcular cómo se puede comprobar eso, o cómo lo comprobó él por allá en 1908, 10 más o menos. Gamma sub 0 es la variación del tiempo de un observador en movimiento, es el que va en la nave. B es la velocidad del observador en movimiento, y C es la velocidad de la luz. Antes de hacer pues la formulita, es bueno recordar cuál es la velocidad de la luz. Recuerden que incluso pues ahora que en varias calles de Medellín colocaron como velocidad máxima 50 kilómetros por hora, ya si uno va más rápido lo pueden informar. Quiero decirles pues que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros, pero no por hora, sino por segundo. O sea, en un segundo la luz se mueve 300.000 kilómetros. Entonces, para seguir con la paradoja de los gemelos, vamos a hacer una pequeña suposición. Vamos a decir que Alex viaja al 90% de la velocidad de la luz, o sea, a unos 270.000 kilómetros por segundo. No lo vamos a poner a la velocidad de la luz. Y vamos a decir que él viaja durante 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa para Manuel, que se quedó en la Tierra? Para que podamos entender por qué cuando ellos se volvieron a encontrar ya no tenían la misma edad. Pero resulta que vamos a suponer que los gemelos tienen 60 años en ese momento. Uno puede colocar cualquier edad. Gamma sería Manuel, que es el que se queda en la Tierra. La velocidad que vamos a utilizar es el 90% de la velocidad de la luz. Y gamma sub 0 serían los 10 años que dura el experimento. Entonces, cuando reemplazamos en la fórmula, miren que abajo tenemos 0.9 de la velocidad de la luz todo al cuadrado, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Por matemáticas sabemos que podemos cancelar ese c al cuadrado, o sea, la velocidad de la luz la podemos simplificar, y cuando hacemos esto en una calculadora, que lo pueden hacer perfectamente, nos damos cuenta que para lo que la persona que estaba en la nave fueron 10 años para Alex, para Manuel fueron 22.94 años, o sea, casi 23 años. Por eso fue que cuando él llegó, encontró a su hermano de mucha más edad. O sea que el tiempo
fue más de duplicarse, de 10 años pasó a 22.9. Esto se puede hacer pues con el factor de Lorentz. Yo seguí haciendo pues como el jueguito con la velocidad de la luz, pero aproximándome cada vez más a la velocidad de la luz. Entonces lo hice con el 95% de la velocidad de la luz, o sea, si la nave viajara un poquito más rápido, pero todavía no a la velocidad de la luz. Cuando uno reemplaza en la fórmula, resulta que no fueron 10 años, sino 32 años. El que estaba esperándolo muy posiblemente ya casi que estaría pues muerto o ya estaría pues de muy avanzada edad, mientras que para el otro habrían pasado 10 años. Pero si nos acercamos un poquito más a la velocidad de la luz, al 99%, lo que para Manuel fueron 10 años, para su hermano fueron 70.88 años. O sea que muy posiblemente cuando él llegó ya ni la generación de él estaba viva. O sea que casi que regresó al futuro. Si lo aproximamos un poquito más, 99.9% de la velocidad de la luz, nos daría que el tiempo que transcurrió fueron 223 años. Y si lo seguimos acercando a la velocidad de la luz, 99.9999, nos da que el tiempo que transcurrió fueron 7.071 años. O sea que él si hubiera podido ir, hubiera venido Jesús, lo hubieran crucificado, hubieran nacido un montón de maestros y él todavía por allá dando vueltas en la nave. Y si lo aproximamos otro poquito, lo coloqué con 9 nueves. Ahorita van a ver por qué juego como la de los 9, y el anterior era con 6 nueves, el otro era con 3 nueves. Si nos aproximamos al 99.999999% de la velocidad de la luz, mientras que para Manuel pasaron 10 años, mientras que para Alex está en el cohete, pasaron 10 años, para Manuel serían 223.606 años. Si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz y colocáramos que viajáramos al 100% de la velocidad de la luz, los que saben de matemáticas sabrían que esto nos daría una indeterminación, porque tendríamos en el denominador 1 menos 1, nos daría 0. Entonces, por eso habría que calcular un límite para saber eso a qué tiende, pero eso tiende a un número muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pudiera mover a la velocidad de la luz, lo que para una persona son miles de millones de años, para mí sería un microsegundo o un segundo. Ahora, cuando él sacó esta fórmula, no había forma de demostrarlo. O sea, estas fueron fórmulas que sacaron y explicaron. Lógicamente hay una formulación matemática más avanzada, donde se sacó pues toda esta formulación, que no es el objetivo de la conferencia, pero sí les quiero mostrar que unos años más tarde, eso ya se logró demostrar científicamente. Entonces, esta contribución la hizo Lorentz, y ya en 1912, con esta contribución, en la teoría de la relatividad general, Albert Einstein complementó la parábola de los gemelos y implementó esta fórmula, y eso quedó ahí como sin verificar, quedó ahí en el papel, y era una teoría que fue aceptada porque Albert Einstein era un científico de mucho renombre, pero finalmente en ese tiempo no había forma de demostrarlo. Resulta que Albert Einstein, a medida que iba perfeccionando la teoría, él explicó que un objeto con masa que se acerca a la velocidad de la luz, su energía cinética aumenta significativamente y que se requiere cada vez más energía para continuar acelerando. Lo que nos quiso decir es que no hay la más mínima posibilidad que desde la parte material se pueda construir una nave que viaje a la velocidad de la luz, porque cada vez necesitaría más masa y no habría forma de construirla, y el peso no la dejaría mover. Entonces, físicamente es imposible que esto pase. O sea, desde la parte física no habría forma de hacerlo. Por eso es que los científicos no aceptan muchas de las cosas que se explican pues con Dios, porque ellos, como no lo ven y no lo pueden palpar, entonces ellos dicen que no existe y que Dios no puede moverse a otras velocidades diferentes a las de los humanos.
En otras palabras, es imposible que un objeto físico alcance la velocidad de la luz, ya que requiere una cantidad infinita de energía para acelerarlo a esa velocidad. Entonces, ¿cómo se hizo para demostrar esto? En 1971, los científicos Joseph Hesfield, físico, y Richard Keating, astrónomo, realizaron el experimento conocido como Hesfield-Keating. En esta foto, es una foto que mostraron el día que iban a hacer el experimento, cuando se iban a montar al avión, y llevan un reloj atómico. Llevaron 4 relojes atómicos de haz de cesio a bordo de aviones comerciales alrededor del mundo. Aquí esta foto es dentro de uno de los aviones. Aquí llevan 2 relojes atómicos. Ellos utilizaron 4 relojes atómicos, 2 por cada avión, pero además tenían otro. Y enseguida les vamos a decir dónde estaban y para qué lo utilizaron. Volaron 2 veces, una hacia el este y otra hacia el oeste. Entonces, fueron 2 viajes. En los 2, pues, primero hicieron uno hacia el este, después lo hicieron hacia el otro lado, por lo que les decía ahorita que dependiendo de si se está alejando o acercando, el tiempo va a variar, se rentaliza, se vuelve más lento o se vuelve más rápido. Pero ellos tenían un quinto reloj atómico que lo tenían. En el Observatorio Naval de los Estados Unidos. Esta es una foto, pues, del observatorio. Entonces, ellos hicieron el experimento con relojes atómicos, que son relojes muy precisos, y viajaron en aviones comerciales lo más rápido del momento. Todavía no habían aviones que se desplazaran a la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, pero sí unos aviones que eran muy lentos. Se encontró que los relojes no estaban de acuerdo entre sí, y sus diferencias eran consistentes con las predicciones de la relatividad especial y general. Entonces, cuando dice que los relojes no estaban de acuerdo, quiere decir que los relojes que iban en los aviones estaban desfasados con el que estaba en tierra. Cuando ellos hicieron los cálculos con la formulita que les mostré, se dieron cuenta que lo que había explicado Albert Einstein era cierto. Y aunque hubo una variación mínima, está aceptado dentro de la ciencia como un error que es permisible en la medición. Entonces, esto ya fue demostrado por estos señores. Ese es uno de los relojes atómicos que fue utilizado ese día. Y con eso se pudo comprobar que si alguien pudiera viajar a la velocidad de la luz, para esa persona, o lo que son miles de millones de años para alguien, podría ser un microsegundo. Sabemos que Dios no tiene cuerpo físico, Dios se mueve en otras dimensiones, y cuando uno puede llegar a esas dimensiones o a esas velocidades que los maestros en varios libros explican, por ejemplo, en Habitante de 2 planetas que van al planeta Venus, ellos, por eso es que se puede dar, y físicamente está demostrado y se pudo comprobar con estos relojes atómicos y con estos vuelos comerciales. Se pudo comprobar que esta fórmula es verdadera y que la teoría de la relatividad en la parte del tiempo es verdadera. Ahora, ¿qué dicen algunos maestros sobre esto? Que ese es el otro trabajo que hay que empezar a buscar. En el libro de Saint Germain de Alquimia, encontré esa nota que me llamó mucho la atención. De hecho, de ahí salió el nombre de la conferencia. Entonces, Saint Germain ahí explica que todo sistema de mundos, todo cuerpo planetario o estelar que haya sido disuelto, cualquiera que haya sido la razón aparente o científica, se ha derrumbado desde el interior debido a que se ha retirado la carga de amor desde el centro solar. El lapso transcurrido entre el momento en que se retira y el momento de la disolución puede variar de miles a millones de años según el cálculo humano del tiempo, o bien puede tratarse de unos cuantos microsegundos. Entonces, ahí aquí nos muestra que el tiempo es relativo. Para los humanos existe el tiempo como lo conocemos, pero ese tiempo que puede variar miles de millones de años también puede ser un microsegundo para ellos. Incluso habla del amor, que ahorita vamos a hablar un poquito más, habla del centro solar, que es un campo magnético, y vamos a ir hablando de esos temas a medida que vaya avanzando la conferencia. En una perla de Gautama Buda, de 1976, también encontré
este extracto, este pedacito que dice: el tiempo es madre. El tiempo es una oportunidad para el flujo de la conciencia cósmica. El tiempo es la distancia entre tú y Dios. Cuando superéis el tiempo por la acción devoradora del fuego sagrado, entonces ya no hay distancia entre vosotros y Dios, porque te has convertido en Dios, un ser autorrealizado a través de la realización de la realidad del tiempo. Sin embargo, el tiempo es real en estas octavas de superación, o sea, en la octava física. Y el tiempo debe ser sostenido como real, porque la compartimentación de la conciencia de Dios, o sea, la división de la conciencia de Dios, por el flujo de las arenas en el reloj de arena, es necesario para toda la soledad de vida que tienen el sentido de separación del uno. O sea, mientras nosotros estemos separados del uno, siempre vamos a tener la conciencia del tiempo. Cuando superemos el tiempo y el espacio, que es una de las definiciones de maestro que está en una de las perlas, es que ellos ya superaron el tiempo y espacio, vamos a unirnos de nuevo a Dios. Ya viendo lo del tiempo, vamos a mirar algo también que está en la invitación. ¿Por qué se deben de repetir los decretos? Nosotros sabemos que en muchas religiones se repiten los mantras, los cantos gregorianos es una repetición, y en muchas partes se utiliza la repetición. Pero vamos a mirarlo desde la parte de la ciencia, por qué se deben de repetir los decretos. Para poderlo entender, vamos a tener que hablar de un campo magnético. Aquí en la imagen que estamos viendo un toroide, que ya en una de las conferencias anteriores había explicado que era un toroide, cómo se forma, pero vamos a tocar unos aspectos relevantes de la parte del campo magnético. Desde la ciencia se dice que un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Cuando la corriente eléctrica está fluyendo, se produce un campo magnético. Pero cuando esta deja de fluir, desaparece el campo. La aguja de la brújula tiene un polo norte y un polo sur, que son atraídos o repelidos por los polos de otros imanes. Las líneas de campo magnético son imaginarias, son líneas invisibles que se extienden desde el polo norte hasta el polo sur. Aquí lo podemos ver en la imagen. Son líneas verticales que van de polo a polo y son, como dice la definición de la ciencia, son líneas imaginarias, pero que van del norte al sur. Por eso es que los imanes tienen dos polos, un polo magnético positivo y un polo negativo. Ahora, ese campo magnético, o el campo magnético más grande que existe aquí, o lo que nosotros conocemos, es el Sol, porque hay estrellas más que tienen campos magnéticos más grandes. Pero el Sol es el campo magnético más grande que nosotros conocemos desde la parte de nuestro planeta. La actividad magnética del Sol desempeña un papel fundamental en muchos fenómenos y actividades solares, incluida la Tierra. O sea, muchas de las cosas que ocurren en la Tierra es debido al campo solar, al campo magnético que ejerce el Sol sobre la Tierra. Aquí vemos las líneas en el planeta Tierra, y el Sol ejerce un campo magnético, o sea, que la atrae. ¿Cómo se produce un campo magnético? Un campo magnético se produce básicamente con una bobina. Muchos puede que conozcan una bobina o la hayan visto en un motor de un juguete, de la licuadora, en muchas partes aparece una bobina de estos. Pero básicamente, ¿qué es una bobina? Es un alambre que está enrollado. Es un alambre enrollado en forma de espiral alrededor de un núcleo. Su función es generar un campo magnético cuando se aplica una corriente eléctrica a través del alambre. Entonces, a medida que uno le pone la corriente al alambre, él va dando vueltas alrededor de un núcleo, y alrededor de ese núcleo se va formando un campo magnético. ¿Cómo hace uno para que el campo magnético aumente? Pues simplemente le da más vueltas al alambre. Al enrollar el alambre se incrementa la longitud del conductor en un espacio más pequeño. Eso aumenta la intensidad del campo magnético generado en el centro de la bobina. Entonces, para uno generar un campo magnético mayor, solamente tiene que hacer más vueltas alrededor del núcleo. Este es un motor de una parte de un motor, pues, de un juguete, y miren que el alambrito tiene más vueltas. Por lógica, uno sabe que una pila, un
una batería pequeña, pues no sería capaz de mover un juguete. O una batería de un carro es muy difícil que sea capaz de mover un carro, una batería de un avión. ¿Qué es lo que pasa? Que la bobina, mientras más vueltas tiene, pues, se genera un campo magnético más grande y eso hace que ese campo magnético sea capaz de mover el juguete, la licuadora, el avión o donde esté, pues, donde se esté utilizando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, antes porque aquí hay alguna definición que le llama a uno mucho la atención con lo que uno hace cuando está decretando y con la vida de uno. Dice que al aumentar el número de vueltas se aumenta la inductancia de la bobina. Ahora, ¿qué es la inductancia? La inductancia, desde la parte eléctrica, es la capacidad de la bobina para almacenar energía en forma de campo magnético, cuando una corriente eléctrica fluye a través de ella. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que la bobina tendrá una mayor capacidad para oponerse a cambios bruscos en la corriente eléctrica. O sea, mientras mayor sea el campo magnético, mayor posibilidades tiene la bobina de no ser perturbada o no modificarse cuando la corriente eléctrica cambia. Por eso es importante que el campo magnético sea grande. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando decretamos, producimos un campo energético. A mayor número de veces que repitamos el decreto, mayor es el campo magnético que creamos a nuestro alrededor. Se vería algo como así. Ahí es donde se forma el toroide. Entonces, mientras más veces repitamos el decreto, mayor va a ser ese campo magnético que vamos a crear a nuestro alrededor. Y pasa lo mismo que la bobina, con la inductancia. Mientras mayor sea mayor sea el campo magnético, menor posibilidad vamos a tener de ser perturbados por algo del exterior, algo que nos quiera sacar de nuestra vida diaria, de nuestra concentración, de nuestra armonía. Existe información científica que indica que la energía toroidal es el mejor modelo que disponemos para intentar comprender la estructura primordial del universo. Cada molécula subatómica, cada cuerpo humano, planeta, sistema solar o galaxia, está sostenido bajo una energía toroidal, la cual crea un campo magnético. El toroide es el modelo que utiliza la naturaleza. Está equilibrado y siempre completo. Aparece en el campo magnético que envuelve la Tierra, al individuo y al átomo. Incluso hay una fundación que estudia con el toroide las sensaciones humanas, la parte psicológica, pero no es reconocida por los científicos porque, como les decía ahorita, ellos lo que no pueden medir y no pueden palpar, dicen que no es ciencia. Pero a través de esta energía, pues, los campos magnéticos, se busca que las personas puedan superar enfermedades, el estrés. La energía de un toroide fluye desde un extremo, eso sí está demostrado científicamente, circula por el centro y acaba en el otro extremo. Esto se regula y siempre es completa. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de esto, cuando la energía estamos formando un toroide, se forma un 8. Entonces la energía pasa por el medio, entra, sale al exterior, vuelve y entra, vuelve y sale al exterior y se forma un flujo de 8 en la energía. Esto es de un experimento que les decía de la fundación que estudia esto, y ellos nos muestran cómo un campo energético cuando tenemos miedo es pequeño, y el campo energético cuando sentimos amor hacia las personas nos envuelve y nos abarca completamente. Es muy diferente el campo energético de las sensaciones de amor a las sensaciones del miedo. Y esto lo encontré en una de las perlas de Madre María. Es una perla extensa, pero saqué un resumen de la parte que nos interesa. Y dice, ¿por qué habéis escogido entonces el otro camino? El camino de las dificultades y las luchas, de la discordia y la irritación. Ese no es el camino del amor. El amor es una fuerza irresistible, un imán divino, el logos divino, es la esencia misma de la vida. Por tanto, nadie puede regresar al corazón divino
a menos que tenga dentro de sí suficiente poder del amor para ser atraído por el imán divino. ¿Ves este principio en el simple imán? A menos que el imán tenga un campo magnético fuerte, no es atraído por el imán divino. Ahorita decíamos que en la parte física, el campo magnético más grande que conocemos es el Sol. Pero a nivel espiritual, el campo magnético más grande que existe es el Sol central. Si nosotros nos volvemos un imán con el amor y con los decretos, podemos ser atraídos hacia ese campo magnético. Eso es lo que nos está explicando aquí Madre María en esta parte de la oferta. Debemos trabajar. Y por eso es importante repetir los decretos, porque nos volvemos un campo magnético y somos más fácilmente atraídos al magneto central, que es el gran sol central. En el poder creativo del sonido, uno de los libros de la mensajera nos dice: los decretos, los fiats y los mantras fueron hechos para ser repetidos. En Oriente, las personas repiten los mantras una y otra vez, incluso miles de veces al día. Pero en Occidente, la gente no está acostumbrada a la idea de repetir una oración. No se trata solo de repetir una y otra vez las oraciones. Cuando se repite una oración, se intensifica el poder de la petición, pues la cualificas con más y más de la energía de Dios. Comienzan a entrar en un estado de unidad con Dios. Incluso esto lo podemos como asemejar o hacer el símil cuando uno tiene una cuenta de ahorros. Si uno va y abre la cuenta de ahorros y nunca vuelve a consignar dinero, el día que tenga una necesidad va al banco y solamente le van a devolver lo que inicialmente ingresó. Pero si uno tiene la buena costumbre de estar ingresando constantemente, el día que necesite va y va a tener una buena cantidad de dinero. Lo que los maestros nos dicen es que hay una pequeña diferencia, es que los bancos no pagan mucho interés, mientras que Dios sí nos da muy buen interés por todo lo que nosotros depositemos en el Banco Universal. Entonces ya sabemos que los decretos se deben de repetir muchas veces para crear un campo magnético. Pero ¿por qué los maestros siempre nos aconsejan que el múltiplo de 3? Si ustedes se fijan, la mayoría de los decretos dicen 3, 6, 9, 12, 15. O sea, siempre el múltiplo de 3. Entonces tiene que haber un poder del 3 por 3. Y el primer cosa que nos llega a la mente es la llama trina, que tiene tres llamitas. Pero para explicarlo mejor desde la parte más científica, vamos a hablar de sucesiones. En una de las conferencias también habíamos hablado de varias, pero vamos a hablar de una en particular. Bueno, entonces primero hay que saber qué es una sucesión. Una sucesión matemática es un arreglo de números naturales que se definen en un patrón. Entonces, por ejemplo, una sucesión súper fácil: 1, 2, 4, 8, 5, 7, 1, 2, 4, se va repitiendo. Hay una secuencia lógica. Tenemos una serie de números que se repiten una y otra vez. Bueno, ¿y de dónde nace esta sucesión? Bueno, y estas sucesiones nacen de las células. Entonces, cuando nacemos, cuando el óvulo es fecundado, surge esta sucesión. La célula primero es una, después se dividen en dos, esas dos se dividen en cuatro, esas cuatro se dividen en ocho, esas ocho en 16, y así sucesivamente, sucesivamente y sucesivamente. Bueno, el primer número, el 1, 2, 4, 8. Ah, ok, listo. Después, el siguiente va a salir de la suma de 1 más 6, 7. Después el siguiente va a salir de la suma 3 más 2, 5. Después 6 más 4, 9. 10, perdón. Y 1 más 0, 1. Después 1 más 2 más 8 va a ser 11.
1 más 1, 2. 2 más 5 igual 4 y se va a seguir repitiendo 8, 7, 5, 1, 2 y así sucesivamente. Aquí podemos ver que la sucesión se repite hasta infinito. Es un número cuadrado, siempre se está multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención. Los números que se repiten son el 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Otra vez 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Y así hasta infinito. Si se fijan bien, se darán cuenta que no aparece el 3, el 6 y el 9. Entonces, estos días yo pues, en GeoGebra hice una simulación, hice una pequeña muestra de cómo quedaría el recorrido de esta sucesión. Pues como aquí no tenemos GeoGebra, entonces yo grabé pues, la imagen en la pantalla. Y cuando nosotros unimos esos números en ese mismo orden, 1, 2, 4, 8, 7, 5, y vuelve 1, 2, 4, 8, 7, 5, quedaría algo de esta forma. Miren que los números 3, 6 y 9 no aparecen. Pero ¿qué pasa cuando unimos el 3, 6 y 9? Se nos forma un triángulo que apunta hacia arriba. Y eso tiene un significado desde la parte espiritual muy importante, que son los números 3, 6 y 9. El científico Marco Rodi, quien es científico porque estudió ciencia, pero no es reconocido a nivel científico, y los científicos dicen que los experimentos que él hizo no tienen validez desde la parte de la ciencia, pero a él se le atribuye, o fue el que él asocia el descubrimiento de las matemáticas vorticiales. Y él cree que estos números, el 3, el 6 y el 9, representan un vector de la tercera a la cuarta dimensión. Y él lo llama un campo de flujo. Se supone que este campo es una energía dimensional superior que influye en el circuito energético de los otros 6 puntos, de los otros que miramos ahorita. Antes, para hablarles un poquito más de esta parte, que les decía que él no ha reconocido, pues, o al menos el estudio del 3, 6 y el 9, hay mucha información y muchas teorías de que Nikola Tesla, que fue el ingeniero más grande del siglo pasado, él tenía cierta afinidad con esos 3 números. Se dice que todos siempre, cuando iba a algún lugar, él pedía que la suma de los números siempre fuera 3, 6 o 9, la habitación del hotel, que los dígitos sumaran esto. Se dice que le daba 3 vueltas a la casa antes de entrar o al hotel donde estuviera. Cuando uno busca de la parte científica, los científicos dicen que eso no es verdad porque no hay algo escrito que diga que él tenía una conexión con esos 3 números. Pero la tradición oral sí cuenta que él tenía mucha afinidad con esos 3 números. Entonces, una perla del amado Dual dice: el imán que crea dentro del chakra del corazón es el triángulo ascendente, el que acabamos de mirar. Y cuanto más medites sobre este triángulo superpuesto al chakra del corazón, más se vuelve la realidad de las dimensiones de la Sagrada Trinidad, encarnada en la llama trina, sellada en la cámara secreta del corazón. Tan seguramente como la llama obliga a la respuesta, así la presencia de este campo de fuerza, de este triángulo, combinados con las letras de la llama viviente, yo soy el que yo soy, atraerá el triángulo descendente de la conciencia de Dios hacia el chakra del corazón. Y esta fusión del creador y la creación, a través de la intercesión del ser crístico, es el fundamento de nuestro ejercicio, por el cual el aura del hombre se convierte en el aura de Dios. Ahorita que hable de las figuras geométricas, vuelvo a tocar el triángulo ascendente y descendente para explicarles qué significa. Pero en una figura del chakra del corazón podemos ver lo que nos dice el maestro Dual. Está el triángulo hacia arriba, el que asciende, el que desciende, y en la mitad las palabras yo soy el que yo soy, que es I am that I am, que están en inglés. Y así es que nos han enseñado el chakra del corazón. El amado Mahachohan
en una perla de 1959 nos dice, siempre es mejor repetir un decreto 3 veces, cuando sea posible, para así invocar todo el poder de la Santísima Trinidad. Y Elizabeth Kleprofe en 1999 nos dijo, te digo que no hay nada más poderoso que una llama triple equilibrada que brota de la fuente blanca de la Madre Divina. Lo que debes recordar es que cuando las llamas del amor, la sabiduría y el poder se equilibran dentro de ti, no solo tienes el poder de las 3 llamas, sino que también tienes el poder exponencial del 3×3, que es 9. Y el poder del 9 es nada menos que invencible. Hay una perla de Gautama Buda, de las 10 perfecciones, donde él explica el poder del 9. De hecho, pues apenas la estoy estudiando. Si hay la oportunidad en una próxima conferencia la estaría explicando completa, donde él dice que el número 9 es un número mágico. Y el 9 no es más que el 3 al cuadrado. Recuerden que cuando nosotros decretamos en comunidad, siempre el número de personas que estén decretando se multiplica al cuadrado. Ese es el poder del cuadrado. Entonces, el 3×3 es el poder del cuadrado. Y Elizabeth dice que, que el poder del 9 es nada menos que invencible. O sea que lo que creía Nikola Tesla, que algunos creen que es superstición, no era tanto superstición. El decreto, lo que nosotros hacemos acá, es la más poderosa de todas las peticiones a la deidad. Esto es extraído del libro La ciencia de la palabra hablada. Entonces, ahí dice Elizabeth que el decreto es la más poderosa de todas las peticiones a la deidad. Es el mandato del Hijo o hija de Dios, dado en el nombre de la presencia yo soy, y del Cristo para que la voluntad del Todopoderoso se manifieste abajo como arriba. Es el medio por el cual el reino de Dios se convierte en realidad, aquí y ahora, por el poder de la palabra hablada. Puede ser corto o largo y generalmente se caracteriza por tener 3 partes. ¿Cuáles son? Entonces, los decretos tienen 3 partes. Tenemos el llamado, el preámbulo, el cuerpo del decreto y el cierre del decreto. Además, el cierre del decreto está dividido en 3 partes. La primera parte se repite 3 veces. Además, tenemos que en esta primera parte vemos como la palabra manifieste se repite también 3 veces, o sea que ya serían 9. Y el final también es la repetición de amado yo soy 3 veces. Pues miren que no, ustedes saben que las casualidades no existen, hay causas y efectos. Y todo eso es causal. Pues los maestros diseñaron los decretos de forma de que tienen 3 partes, un preámbulo, donde invocamos a la presencia de Dios hoy, el santo ser físico, donde invocamos los 4 elementos, tiene un cuerpo del decreto, que es el decreto como tal, y tiene un cierre, tiene 3 partes. Pero el cierre, cuando uno lo analiza más a fondo, tiene 3 partes también. Y esas 3 partes, la última dice amado yo soy 3 veces, cuando estamos invocando a Dios, pero cuando dice y con plena fe acepto conscientemente que eso se manifieste, se repite 3 veces, pero la palabra, cuando uno pide que se manifieste lo que acabo de decretar, ahí está el poder del 3×3 nuevamente, o sea, el 9. Para terminar, vamos a hablar de la relación o qué significa el círculo, el triángulo y el cuadrado. Ese es el chakra de la sede del alma. Esta es la imagen de los chakras que aparece en el libro de decretos, porque tenemos muchas imágenes como la que les mostré ahorita, pero esta está extraída del libro de decretos. Aquí vamos a ver los 7 chakras que aparecen en el libro: chakra de la coronilla, chakra de la garganta, perdón, sí, es que lo vi aquí azul. El tercer ojo, la garganta están en orden, el chakra del corazón, plexo solar, sede del alma y la base de la columna. Si se fijan en los 7 chakras, tienen una figura en común. De las que acabamos de hablar, el círculo. El círculo aparece en los 7 chakras.
que representa el círculo. El círculo no tiene principio ni tiene fin. En un libro de los símbolos de Mu, aparece que las tres primeras figuras geométricas que aparecieron en la Tierra fueron el círculo, el triángulo y el cuadrado. El círculo, como les decía, no tiene principio ni tiene fin. El círculo representa la totalidad, o sea, representa a Dios. El cuadrado representa la materia. Y lo podemos ver en los 4 cuerpos inferiores del hombre, en los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, las 4 estaciones. Pero el 4 es un número que representa la materia, los 4 cuadrantes de la materia. Entonces, el triángulo, ¿qué representa? El Espíritu. Y está la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo causal, el Santo Ser Crístico y la presencia de Dios. La llama trina: o sea, amor, sabiduría y poder. Como les decía ahorita, fueron las 3 primeras figuras que aparecieron en el planeta Tierra. Desde el continente de Mu se trabajó, fueron las 3 primeras. Después empezaron a aparecer otras figuras geométricas que todas son derivadas de estas 3. Ahorita les decía que les iba a explicar lo del triángulo ascendente. ¿Recuerdan de los números en la sucesión que no aparecían 3, 6 y 9? Cuando nosotros hacemos decretos en múltiplos de 3, estamos formando el triángulo que asciende. Y el extracto de la perla nos decía que después aparece el otro triángulo descendente. En una perla del mensajero Mark Prophet del Anhelo, que fue publicada en el 2000, nos dice: mírate a ti mismo como el triángulo inferior en el plano físico de la conciencia. Dios es el triángulo superior en el plano espiritual. Cuando colocas los triángulos juntos e inviertes el triángulo superior, tienes la estrella de la victoria o la estrella de David. Recuerden que la estrella de David es la estrella de 6 puntas. Dibuja tus triángulos entrelazados. Tienes el primer triángulo con un punto hacia abajo que muestra el espíritu descendiendo de la materia. Luego tienes tu triángulo inferior con su base en la materia y el vértice hacia arriba, hacia la manifestación de Cristo. En el espacio, en el centro de estos 2 triángulos, pone la palabra yo soy. Esta es la estrella de David. ¿Y qué representa realmente? Cuando nosotros estamos en conexión con Dios, en múltiplos de 3, formamos el triángulo ascendente. Todo lo que nosotros hagamos en múltiplos de 3, estamos dirigiendo toda esa energía hacia Dios. Y el triángulo descendente es la respuesta de Dios hacia nosotros. Y ahí se forma la estrella de 6 puntas. Por eso es muy importante hacer los decretos en múltiplos de 3. Miren que desde la parte científica está demostrado, en las perlas los maestros nos hablan de eso. Para concluir, vamos a hablar un poquito del chakra, de la sede del alma, que tiene las 3 figuras. Yo siempre me pregunté por qué aparecían las 3 figuras ahí y nunca lo había entendido. Pero ya leyendo perlas y leyendo las enseñanzas, pude comprender que ahí está la representación de Dios en el hombre. El triángulo, como hablamos ahorita, es el espíritu, es espiritual. Ahí están representados los 3 cuerpos superiores del hombre: la presencia yo soy, el cuerpo causal y el santo ser Cristo. En el cuadrado están los 4 cuerpos inferiores del hombre. Y la unión del hombre con de sus 4 cuerpos inferiores y sus 3 superiores es a través del Cristo, que es la representación de Dios. Es el círculo pequeño que está entre el cuadrado y el triángulo. Entonces, ese cuadrado, triángulo y círculo que hay ahí es la representación de Dios en el hombre. Y el círculo que está por fuera es Dios. Dios que nos abarca a nosotros. O sea, ahí está representada la individualidad del hombre. Nosotros somos individuos,
O sea que no nos podemos dividir. Los que, pues, todos hemos visto matemáticas, en el colegio nos enseñaron a dividir. Si nosotros cogemos cualquier número y lo dividimos por uno, vuelve a lo mismo. Por eso nosotros somos individuos, o sea que no nos podemos dividir de Dios. Por más que queramos, por más que una persona niegue a Dios, nunca se va a poder dividir, porque siempre somos individualizados. Y la prueba de esto con estas figuras está en el chakra de la sede del alma, donde está representado el hombre con sus 7 cuerpos, 3 superiores, 4 inferiores, triángulo y cuadrado, y Dios como unidad de todo. Esta parte, como les decía, es muy importante aprender a manejar las figuras geométricas, porque en la geometría, recuerden que Platón dijo que Dios es un geómetra, o sea, Dios creó el universo a partir de la geometría. Y en este chakra podemos ver esa unión de Dios en el hombre y del hombre con Dios. Y por eso una de las metáforas que explicaba Lamelo hace unos años es que él hacía la similitud con el océano. Entonces decía, cuando coges una gota del océano, una gota del mar, ese mar, esa gota no es el océano. Pero si la llevas a un laboratorio, esa gota tiene los mismos componentes físicos del océano. O sea, es una individualización del océano, pero no es el océano. Ustedes se imaginan que esa gotera, usted la tuviera en un laboratorio y la estuviera examinando y ella pudiera hablar y le dijera, el océano no existe. Yo no creo en el océano. Eso es lo mismo que hace una persona cuando dice que no cree en Dios. Porque él tiene la misma esencia de Dios, sin embargo dice que no cree en él. Entonces, es más como desconocimiento de las personas cuando dicen que no creen en Dios, porque nosotros no nos podemos dividir de él. Con esto damos por terminada la conferencia. Dentro de 8 días tenemos claves espirituales de curación, jueves 10 de septiembre. Si hay alguna duda, estamos atentos a responderla. Puede ser por el chat, la pueden escribir los que están en línea, o aquí en la sala si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto se la resolvemos. Sí, adelante. No, me parece súper interesante cómo se vincula el tema de la ciencia con la espiritualidad y eso es como se une. Que uno viene siendo el alfa, la religión y la ciencia viene siendo el omega y que ese se complementan entre sí. Me parece muy interesante esa cuestión de la relatividad y esta cuestión de Lorentz que nos plantea un poco sobre estos hallazgos que se tienen ahí. Y me puse a curiosear. Realmente, esa sería una aproximación, un 90% si quedamos a la velocidad de la luz. Pero, ¿a qué velocidad hemos llegado? O sea, todavía no, ya superamos la del sonido, pero la de la luz todavía no hemos llegado. Entonces me puse a investigar y luego estaba pensando por acá. Y la velocidad que más, digamos que más velocidad se ha tenido es 15.480 kilómetros por hora y los otros son 300.000 kilómetros por segundo. O sea que si pasamos los 15.480 a segundos, realmente recorreríamos 4,3 kilómetros por segundo. ¿Qué implicación tiene eso? Eso implica que al meterlo a la fórmula de Lorentz, que haría 10 dividido la raíz de 1 menos 4,3 a la 2 dividido 300.000 a la 2. Y cuando yo hago esas operaciones y me pongo a calcular, le estaba mostrando ahorita a Sebas, realmente si yo tengo un gemelo y él viaja y regresa, la diferencia que tendríamos solamente sería de 3,15 milisegundos. O sea, casi imperceptible a lo humano, pero sí la hay. Es súper interesante. Sí, con el reloj atómico y el vuelo comercial, porque cuando eso todavía no se había superado la barrera del sonido, cuando eso no había aviones ultrasónicos, se pudo comprobar que la fórmula es correcta. Pero por ahí, no recuerdo en qué libro, hablaba así algo como de que por más que uno corra en la vida, igual no se va a ganar muchos
microsegundos de tiempo a comparación de otras personas. Para muestra de un motor. Gracias, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna acotación? Con mucho gusto, una feliz noche, que estén muy bien. De pronto alguien en el chat tiene alguna pregunta. Sí, voy a ir ahorita en la moto con tu labor. No puede andar muy rápido en la moto porque de pronto antes se le alarga más. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la conferencia. Una feliz noche y que Dios los bendiga.